esperaba en el tiempo de Dios, ya tenía la promesa. Tenía una promesa de bendición y de fructificación, es decir, que iba a tener una descendencia tan grande como los granos de arena de la tierra. Ajá. Y en todo esto, Abraham no cuestionó al Señor. Y volviendo al tema con Lot, le dijo, si tú escoges de este lado, yo me voy a Lot. Y así Lot, pues, ¿qué pasó? Dijo, no, pues esta se me hace que es mejor tierra, aquí voy a fructificar más, me va a ser más fácil mi vida. No, yo me voy para acá. Abraham dijo, ok, entonces yo me voy para allá. Y así se fueron. Y Abraham siguió prosperando. Siguió teniendo comunión con el Señor y el Señor le siguió hablando y le siguió dando instrucciones y dando más promesas. Ajá. Y fíjense cómo a veces el sacar ventaja o no aceptar la voluntad de Dios o no pedir dirección a Dios nos trae males. Porque después de esto, pues sabemos que hubo guerras. Lot se fue en dirección hacia las tierras de Sodoma y Gomorra. Y hubo varios reyes que se juntaron e hicieron la guerra. Hicieron esclavos a todos los habitantes de esos reinos, entre ellos Lot. ¿Y qué pasa? Pues aquí vemos Lot, como sacó ventaja y se aprovechó. ¿Qué pasó? Por no pensar y por no pedir dirección a Dios, cayó como los pecadores, cayó como aquellos que sucumbieron ante el ataque de otros reinos y fue tomado por esclavo como si fuera uno más de ellos. Aunque Lot conocía de Dios, aunque Lot sabía de lo bueno y lo malo, pues él ya se había apartado. Imagínense, o suponga este caso, una persona que conoce de Dios pero no está firme y está en un lugar donde hay pura tentación, ¿qué tan seguro es que se mantenga? Muy poco, porque no está firme, no tiene el conocimiento, no tiene los pies bien puestos en la tierra, en las cosas del Señor. Apenas conoció y dijo, es bonita historia, está bien, como historia, como un relato, como un cuento. Pero ¿qué pasó? Pues él se dio cuenta cuando fue hecho esclavo de que no eran historias, de que no eran relatos, sino que era una realidad. Y él ya se daba por perdido. Mas sin embargo, ¿qué pasa? Dice, llega a oídos de Abraham. En el 14, versículo 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, dice, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Pero aquí nada más fíjese, dice, armó a sus criados, los nacidos en su casa. ¿Por qué toma a los nacidos en su casa? Porque ellos están bajo la misma sujeción que Abraham. Ellos conocen al mismo Dios. Ellos tienen las mismas enseñanzas. Porque Abraham se encargaba de que toda su casa fuera digna de Dios. De que estuvieran sujetos a la misma ley. De que tuvieran los mismos temores al Dios que Abraham conocía. Y obviamente todos iban confiados en que no importa lo que pase, si Dios va con nosotros, no vamos a ser avergonzados y no vamos a ser derrotados. Por eso Abraham tomó a esos sirvientes, pero de su casa. Imagínense, dice que eran 318 de esos criados, y entre criados y la gente de su casa. Pero recordemos, Abraham todavía no tenía descendencia con su esposa. Pero aún así, el Señor
lo respaldó. ¿Por qué? Porque dice en el 15, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les ató, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente. Es decir, para otros hubiera sido fácil, ¿no? Nada más mi pariente es Lot, nada más lo rescató a él. Pero ¿qué hizo? Recuperó todo. No nada más a Lot, no nada más a sus parientes, también a sus siervos y todos sus bienes. ¿Por qué? Porque para Abraham todo era parte de la bendición que Dios había dado. Y no le parecía correcto que alguien más le robara la bendición a su sobrino. Pero también hay otra cosa que yo, a mi manera de ver, existe en esto, y es que Lot tenía que entender que es bueno servir a Dios, que es bueno ser fiel a Dios, que es bueno sujetarse a Dios, porque así Dios va a cuidar de él. Digo, esa es mi opinión personal, salvo la que ustedes tengan de ese pasaje, es igual de válida. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor en la palabra nos habla a todos y a veces de distinta manera, según lo que Él tenga para cada uno de nosotros. Y así siguió adelante, y ellos, ya salvo, volvieron cada uno a su lugar, pero ya ahora Lot pues sabía que gracias a Dios y a Abraham él podía ser libre nuevamente. ¿Y qué pasa? Él nuevamente fue objeto de la justicia, de la paz y el gozo que solo el Señor da. ¿Por qué? Porque no es, acuérdense, no es cosa del hombre ni por las fuerzas del hombre. Es porque Dios así lo quiere. Y porque gracias al Espíritu Santo lo podemos tener. Sin Él no podemos tener nada de eso. También nos habla, o hablábamos desde la clase pasada, de la insuficiencia del hombre sin Dios. Es decir, el hombre sin Dios no es nada, no puede llegar muy lejos. Pero también dice que Dios creó al hombre con un propósito, y nos decía, así es como Dios obra. Pero en el Antiguo Testamento dice, no es Dios, es el hombre. Eso es lo que debería haber sido el hombre, soberano y rey del mundo, porque para eso creó Dios a Adán. Pero ¿qué pasó? Por desobediencia perdió todo eso. Mas sin embargo la misericordia de nuestro Señor siguió vigente hasta el día de hoy, porque si no fuera por eso muchos de nosotros no estaríamos aquí. Es más, si no hubiera sido por eso y por la venida del Señor Jesucristo, nosotros ni siquiera tendríamos esa oportunidad de poder ser salvos y de aspirar a la vida eterna. Porque recuerden que esa era promesa para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, no para nosotros. Pero gracias a lo que sucedió, se nos dio la oportunidad a todos